Hola a todos los estudiantes de segundo medio. En esta instancia vamos a desarrollar la actividad 5 de la unidad 1 sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. Lo que vamos a hacer principalmente es definir un poco el concepto de identidad y posteriormente vamos a dejar una pequeña actividad para que ustedes puedan reflexionar cómo este concepto nos acompaña o también es fundamental para que nosotros entendamos tanto nuestra percepción de nosotros mismos como también de la percepción que tenemos de nuestra sociedad, en este caso el mundo latinoamericano. Los objetivos de esta clase van a ser primero comprender el exilio y la migración como experiencias que tensionan nuestra identidad o la identidad en general, y luego comprender el concepto de identidad y sus dimensiones para que sepamos que cuando hablamos de identidad no es solamente un concepto abstracto, sino que lo volvamos algo un poco más concreto. Como habíamos estudiado en las guías anteriores, el exilio y la migración van a ser nuestros dos conceptos fundamentales para poder comprender este tema de la ausencia que abarca la unidad 1. Obviamente ya relacionándola a lo que sería nuestra identidad latinoamericana. Recordemos que el exilio va a ser una acción, un efecto que se produce por fines políticos, más que un fin político, por razones políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona se ve obligada a salir de su nación o a salir del lugar en el que vive, ya sea para buscar protección o seguridad en otro lugar, o simplemente porque el Estado o la persona que está gobernando solicita que esta persona salga del país para así proteger, entre comillas, la vida, o para que él pueda conservar la vida. Por otro lado, la migración se considera como un movimiento, un desplazamiento en que las personas salen de un lugar para buscar una mejor calidad de vida. Sus fines pueden ser tanto sociales como también pueden ser económicos. Y si bien estos dos conceptos, si los vamos a analizar a profundidad, nos hacen pensar que son conceptos que tienen, por así decirlo, características completamente distintas, se unen en cierto punto, ¿cierto? Se unen en un punto. Porque una vez que una persona es exiliada, se ve obligada a salir de su nación para buscar vivir en otra. Obviamente que si yo lo hago de una forma involuntaria, no se va a comparar a todas estas personas que voluntariamente están buscando una mejor calidad de vida. Por eso es que podemos encontrar en ese punto, en el desplazamiento de un lugar a otro, una relación entre estos dos conceptos, que en el fondo son distintos, pero debido a que el exilio es una situación que se produce ya sea en dictadura o en algún momento donde los gobiernos han sido demasiado radicales, eh, aparece este concepto y se ve completamente vinculado con el tema de la migración, pero ya visto desde otra perspectiva. Y si hay algo que une a estos dos conceptos, por lo menos en esta unidad, es el tema de la identidad, ¿ya? Porque una vez que una persona se ve obligada a salir de su nación, se va encontrando con diferentes obstáculos que evitan que éste se pueda adaptar a este nuevo lugar en el que intenta habitar. Y eso se debe principalmente a que su identidad se empieza a tensionar, ¿ya? Porque obviamente yo estaba acostumbrada a estar en un lugar y de la nada o por razones X me veo obligado a dejarlo todo para poder comenzar de nuevo. La identidad obviamente para poder ser analizada desde el punto de vista de la unidad necesita ser definida. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de la siguiente diapositiva. Cuando nosotros les preguntamos a ustedes qué es la identidad, ustedes automáticamente, dentro de todas las ideas que se les pueden venir a la cabeza, dicen lo que soy, ¿cierto? Lo que, algo. Sabemos que es un algo, pero ¿qué algo? Porque yo de repente yo digo, mi identidad son mis gustos, mis datos personales, los rasgos físicos, personalidad, intereses, pero ¿qué es finalmente la identidad? Porque cuando yo menciono estas cosas parece ser que tengo muchas ideas y nunca llego a una definición concreta de qué es lo que es. Y básicamente la identidad es la suma de todas estas ideas, de todas estas cosas que a ustedes se le vienen a la mente, que van a ayudar a que usted se defina como ser humano, ¿cierto? Y que logre principalmente no solamente identificarse con algo, sino también para que el resto de las personas te pueda diferenciar de toda esa cantidad de gente que también se está construyendo en el mundo.
Y como entendemos la identidad como la suma de todas estas características, tenemos que saber que esta no es un concepto solamente, sino que incluso puede ser dividida en dos. Y sabemos que existe una identidad individual, que es la que nosotros identificamos automáticamente cuando nos dicen, ya, ¿qué es la identidad? Y yo pienso en mí, ¿cierto? Pero también hay una identidad colectiva. Y acá empieza lo interesante. La identidad individual. La identidad individual también se puede llamar la identidad individual y personal, porque obviamente esta nos va a ayudar a definirnos a nosotros como individuos y a ver cuáles son las características que me hacen tan especial, ¿cierto? Que me distinguen de los demás y hacen que yo pueda ser reconocida en un grupo. La identidad individual no se compone solamente de lo que yo creo que soy, es decir, de mi percepción, sino que existen más componentes que ayudan a que nosotros construyamos esta identidad y logremos finalmente decir quiénes somos. La identidad individual o personal se compone de nuestros datos personales, de nuestros rasgos físicos, gustos, autoestima, ambiente social y temperamento. ¿Por qué estos son los componentes de la identidad individual? Porque la identidad individual se va construyendo a medida que yo voy avanzando o voy generando experiencias, a medida que yo voy creciendo y me voy conociendo. Mis datos personales van a ser los primeros elementos que me van a ayudar a definir quién soy, porque obviamente cuando soy un bebé no tengo conciencia de que estoy en este mundo y finalmente cuando me hago consciente, cuando sé que yo estoy definido o identificado por un nombre. Y posteriormente aparecen los RUT, las huellas dactilares, los grupos sanguíneos. Pero luego empiezo a conocerme y aparecen estos rasgos físicos que yo empiezo a notar que son característicos de mi persona y no de otro. Mis gustos personales que también se van construyendo a medida que voy creciendo. Mi autoestima, cómo yo obviamente estimo lo que soy, es decir, cuál es la sensación o cariño, aprecio que yo tengo por mí mismo. El ambiente social que me va rodeando y que va a ir construyendo tal vez mis gestos, la forma en que me expreso, la forma en que yo pienso. Y el temperamento. De repente también otro elemento que compone nuestra identidad individual son estas decisiones que van a hacer que construyamos, ¿cierto?, una historia y que esa historia ayude también a construir lo que yo espero ser o lo que yo creo ser y finalmente lo que soy en el presente. Por otro lado está la identidad colectiva, entendida como aquel sentimiento de pertenencia que yo genero con algún grupo particular, ya sea porque compartimos algún gusto, compartimos algún rasgo, compartimos quizá incluso el mismo espacio geográfico en el que habitamos. Entonces la identidad colectiva me va a ayudar a sentir que luego de que yo me identifico y me distingo de los demás, puedo incluso relacionarme con ellos y pertenecer a un grupo, porque resulta que los seres humanos somos seres sociales y necesitamos pertenecer. ¿Y cómo no pertenecer a nuestro grupo de amigos, a, no sé, a un grupo de, no sé, que les gusta el mismo estilo musical que yo, o a la gente que les gusta realizar cierto tipo de actividades, como por ejemplo a los que les gusta ver Netflix, o incluso a los que les gusta hacer deporte? La identidad colectiva nos ayuda a saber a qué grupos tenemos que pertenecer, o no que tenemos que pertenecer, sino que yo me siento perteneciente. Ya. En la identidad colectiva nosotros podemos encontrar diferentes tipos de identidades, porque como habíamos dicho, esta es el sentido de pertenencia que yo obviamente tengo con un grupo particular. Y los grupos pueden ser múltiples. Acá los podemos dividir en diferentes tipos de identidades. Una identidad va a ser la identidad nacional, que obviamente yo la desarrollo a partir incluso de estar ocupando un espacio geográfico. Yo, como chilena, ocupo un espacio en el país Chile, ¿cierto? Tenemos estas fronteras que nos hacen distinguirnos de otras naciones. Y resulta que yo como chilena no tengo idea de cómo viven los que están en el norte, no tengo idea de quiénes son las personas que viven en el sur. Sin embargo, todas estas personas que ocupamos este espacio nos sentimos pertenecientes a esta nación y generamos un sentido de pertenencia con símbolos como lo son la bandera chilena, el escudo nacional, el himno
o que no se ha dado cuenta cuando de repente estamos viendo, no sé, un campeonato mundial y aparece Chile y todo, oh, Chile, ¿cierto? Empezamos a festejar o a celebrar que están ganando, están perdiendo, ¿cierto? Todos nos frustramos porque generamos esta identidad, que es muy curiosa porque nos sentimos pertenecientes a un grupo de personas que no necesariamente tenemos que conocer, pero sabemos que tenemos algo en común, ¿cierto? Que es ocupar este espacio llamado Chile. Por otro lado tenemos la identidad cultural, que ya bajando, ¿cierto?, de la nación a la cultura propiamente tal, se delimita por el espacio que yo ocupo en mi vida diaria, en mi vida cotidiana. Mi familia, mis amigos, el colegio al que yo voy, los amigos que yo tengo, los amigos de mis amigos, ¿cierto?, que me hacen generar ciertas costumbres, seguir ciertas tradiciones y me voy a ir identificando con ese grupo de personas que repite ciertas costumbres que para mí configuran parte, ¿cierto?, de mi identidad. Y relacionado con la identidad cultural, no la puse acá, está también la identidad religiosa, ¿ya? Donde yo por profesar o seguir ciertos cultos, también me voy a ir identificando con la gente que profesa la misma religión que yo. Voy generando ese sentido de pertenecer a ese grupo, ¿cierto? Por otro lado está la identidad social, que prácticamente abarca todo esto, pero la identidad social nos ayuda también a generar grupos particulares, como por ejemplo mi grupo de amigos. Mi grupo de amigos puede ser mi grupo de amigos del colegio, mi grupo de amigos de mi casa, mi grupo de amigos de algún taller quizás, y voy generando estos grupos de amigos porque vamos buscando identificarnos en ciertas cosas o en ciertas acciones que ellos realizan, en los hobbies que quizás ellos siguen. Entonces yo con mi identidad social voy a ver incluso a qué grupo social pertenezco, ¿ya? Si es que mi clase social me permite abrirme a cierto grupo de personas o no. Para eso nosotros vamos generando esta identidad social. Por otro lado está la identidad vocacional, que ya tiene que ver con hacia dónde va mi vida, qué quiero hacer con ella y cómo yo me voy a ir construyendo para poder llegar a alcanzar esa meta, ¿cierto? Que es mi vocación. Y la vocación no siempre tiene que ver con que voy a generar, no sé, habilidades para poder sacar una carrera en la universidad, sino que la vocación tiene que ver con qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿ya? Para dónde va mi vida, cuáles son las cosas que me sirven, qué personas me van a potenciar para poder yo lograr ese objetivo y finalmente cuántas personas también me van a acompañar en esta misma vocación o tienen la misma vocación que yo y quizás podemos ser felices compartiendo con esas personas. Y por último está la identidad de género o también la identidad sexual, que no son lo mismo, pero también se van construyendo dentro de estas identidades colectivas, donde yo una vez que me defino como ser, como persona, ya sea a qué grupo pertenezco o incluso no tengo por qué pertenecer a un grupo, es como que me identifico con cierto tipo de personas que comparten algún gusto particular o alguna forma de ver la vida igual que yo y por eso generamos, identidad. Porque resulta que la identidad no es que tú necesariamente tengas que ir a armar un grupo de amigos o de lo que sea, sino que es simplemente que tú te identifiques con aquellas cosas que te hacen un poquito de sentido, ¿cierto? A medida que tú vas creciendo y vas conociendo el mundo. Y acá viene lo fundamental, ¿cierto? Porque ya sabemos qué es el exilio, qué es la migración y qué es la identidad. Pero no entendemos bien por qué están completamente relacionados. Yo sé que algunos ya hicieron el análisis, que ya lo tienen casi listo, pero es bueno volver a guiarlo. Ya tienen que entender que cuando se vive el exilio y la migración, obviamente se tensiona nuestra identidad y al generar esta tensión de nuestra identidad, de haberlo perdido todo, de haber perdido quizás a nuestros familiares, de habernos despojado de nuestra cultura, de haber dejado, no sé, nuestra nación, como les dije, pertenecer a la tierra, saber que yo nací ahí, que ahí está mi historia, y estar en otro lado donde prácticamente eres como el recién llegado, ¿cierto? Se genera esta sensación de la ausencia, ¿cierto? Ausencia de los padres puede ser,
pero también es la ausencia de la nación, ¿cierto? De la tierra, del lugar al que yo pertenezco. Y esta ausencia de la patria, por así decirlo, es un elemento que ayuda a configurar nuestra identidad latinoamericana. Porque como latinoamericanos tenemos que saber que en un mismo momento, en un mismo periodo histórico, muchas personas tuvieron que salir de su nación para poder proteger su vida, para poder buscar una mejor calidad de vida incluso. Y resulta que al haberse ido de su nación, terminaron generando este vacío, esta ausencia de no saber si pertenezco o no, si me despojé o no, renuncié o no renuncié o me obligaron a renunciar. Y finalmente tengo que acostumbrarme a esta nueva realidad. En Latinoamérica muchas personas vivieron el exilio y es importante saber que debido a esto, por lo menos en la literatura, grandes intelectuales que vivieron el exilio en Europa lograron hacer que el nombre de Latinoamérica, de los países latinoamericanos, fueran escuchados por primera vez en Europa y fueran vistos como unas naciones que tenían un potencial académico, que estaban viviendo una situación y que podían salir adelante y se podían identificar no solo por copiarle a los intelectuales europeos, sino que podían construir su propia identidad a partir de su experiencia, a partir de ser un pueblo que quizá estaba siendo un poco violentado por estas dictaduras, como se llaman así, dictaduras. Y finalmente esta cicatriz iba a ayudar a construir lo que es Latinoamérica o la identidad latinoamericana que se ha heredado hasta el día de hoy. Porque la ausencia, chiquillos, es un rasgo latinoamericano que se comparte en todos los países, independiente de su cultura, independiente de los gobiernos, independiente incluso de la misma gente que sufrió en aquella época. Bueno, esa es la reflexión que debe quedar de esta clase. Y recordemos que Latinoamérica no solamente está construida por los colores y las fiestas, sino que hay una historia que, que todos llevamos, ¿cierto? Que todos debiésemos llevar como parte de nuestra identidad y que ayude a formar obviamente los nuevos criterios sobre la vida de todos nosotros.